Espero que no me dé problemas esta vez y podamos tener las grabaciones en YouTube. Vamos a entrar a un punto medular dentro de la asignatura, que es el presupuesto. El presupuesto es la base. En contabilidad gubernamental no se puede hacer nada a nivel financiero sin un presupuesto. Es decir, el presupuesto es el documento guía a nivel financiero para todo lo que el Estado realiza en este campo. De ahí la importancia del presupuesto. En las empresas privadas es una decisión de cada jefe o de cada administración. Es una decisión no personal, ¿no? Es una decisión individual de la empresa hacer o no hacer presupuestos. Pero en el campo gubernamental no se puede de ninguna manera utilizar los recursos del Estado si no existe un presupuesto que sirva de base para poder hacerlo. Entonces, por eso es que es medular este tema, porque de aquí sale todo lo demás que vamos a ver de aquí en adelante. Y más adelante vamos a ver de que hay un amarre o hay una relación muy íntima entre lo presupuestario y lo contable. Entonces, ese nexo que nos va a servir en la parte práctica, ya cuando veamos algunos movimientos, que no vamos a ver toda la contabilidad así en general, pero sí vamos a ver algunos movimientos claves que se dan en la mayoría de instituciones públicas, como el pago de salarios, compra de bienes y servicios, o proyectos de inversión, como el caso de construir una carretera, cosas así como se registran contablemente. Entonces, hago énfasis en esto del presupuesto porque con base en todo lo y parte de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, porque no creo que hoy terminemos todo, es que nosotros vamos a realizar todas las transacciones contables. Primero, definamos de manera general qué es un presupuesto. Y nos vamos a ir al origen de la palabra. El término presupuesto es la voz pasiva del verbo presuponer. Cuando decimos voz pasiva es como decir el participio. Que gramaticalmente, pues usted dice, por ejemplo, cualquier verbo que usted tenga, todos tienen su participio. ¿No? Por ejemplo, de vender, el participio es vendido. De jugar, el participio es jugado. Y sirve para hacer ciertos modos verbales que, bueno, de eso no vamos a hablar. Pero cuando usted dice yo he vendido tanto, entonces ahí está utilizando el participio, o yo he jugado en esa cancha, usted está usando el participio junto con el verbo haber. Entonces, presupuesto es la voz pasiva del verbo presupuesto. O sea, ¿qué significa literalmente suponer algo previo a su realización? Eso significa literalmente el término presupuesto. Viene del verbo presuponer, que es antes de hacerlo. O sea, imaginarlo, ¿no? Pero como esta palabra financiero, entonces el término presupuesto adquiere una connotación diferente, es decir, tiene un concepto distinto. En el contexto estrictamente financiero, ¿qué es un presupuesto? Aclaro que no es. Hay muchas definiciones de la palabra presupuesto a nivel financiero y yo he tomado esta que me ha parecido un poco interesante para como base para lo que vamos a explicar después. Financiero, un presupuesto es un plan experimental en términos numéricos y valores monetarios. Es un plan. Dentro del proceso administrativo, nos vamos a referir ahorita al proceso administrativo que todos conocemos, o que debemos conocer, aunque no seamos administradores, con el perdón que me merece la educación. Pero nosotros, a pesar de ser contadores públicos, simplemente podemos administrar una empresa. O sea, nuestra carrera nos da los elementos suficientes para hacerlo. Que no es lo mismo que lo contrario. Es decir, los de administración
Difícilmente podrían llegar a ser contadores así, con todas las de la ley en una empresa, porque hay cosas que ellos no ven en la carrera. Ya estoy pecando de arrogante en cuanto a la carrera, o les estoy dando paja, como diría alguien, pero es así, ¿verdad? Un contador tendría más facilidad de administrar una empresa, que de hecho hay mucho contador que administra, a que un administrador se encargara de la contabilidad general de una empresa. Es mucho más difícil porque no tiene todos los elementos que se requieren para hacerlo. Entonces, dentro del proceso administrativo, usted se recordará aquellas 4 etapas, que a veces son 6, que a veces son 3, depende de cada autor, ¿verdad? Agustín Reyes Ponce dice que son 6, la American Management Association, o sea, la Asociación de Administradores Americanos, dice que solo son 3, y la que más se utiliza, que es la de la versión de Taylor, que dice que el proceso administrativo son 4 etapas que comienzan con la planeación, luego viene la organización, luego viene la dirección o ejecución y por último viene el control. Entonces, la primera etapa, que es la planeación, ahí se hace una serie de planes y esos planes son de diferente naturaleza. Ahí tenemos objetivos, políticas, programas, procedimientos, estándares y presupuesto. O sea, el presupuesto es un elemento de la planeación y por eso dice que es un plan. ¿Y qué características tienen los planes? Que se elaboran antes de que las cosas se hagan y no al revés. Porque hay ciertas personas y empresas que lo hacen al revés. Primero hacen las cosas y después fingen que han planificado lo que hicieron. Y no debe ser así, porque entonces la planeación se vuelve un simple requisito para presentar un informe a algún jefe y no necesariamente se vuelve una herramienta de utilidad para la empresa. En este caso, el presupuesto ya dijimos de que es legalmente obligatorio y por lo tanto el Estado no se puede dar el lujo de echar a andar una actividad si no hay un presupuesto previamente elaborado y previamente autorizado. Ahora, este plan tiene una característica que lo distingue de otros planes, que es que está expresado en términos numéricos y valores monetarios. En las empresas privadas, por ejemplo, se establece cuántas unidades se piensa producir. Esas son cantidades, son valores numéricos. Y cuánta materia prima, cuánta mano de obra, cuántos gastos de fabricación y otros gastos, que eso va en términos monetarios, ¿no? Entonces, esa es la característica que distingue el presupuesto de otro tipo de planes, que sirve para establecer de manera anticipada el nivel de actividad económica de una entidad privada o pública para un determinado periodo, generalmente un año. Lo que un presupuesto hace es establecer de manera anticipada cuál es el probable nivel de actividad económica que va a tener la entidad, ya sea pública o privada, para un determinado periodo. Generalmente ese periodo es un año. Los presupuestos generalmente se hacen para un año, lo cual no significa que no se puedan hacer para menos tiempo o para más tiempo, ¿verdad? Pero lo más común es elaborar presupuestos anuales. Ahora, si una empresa privada, va que todas las privadas, dice, no, nosotros vamos a trabajar con presupuestos trimestrales, porque queremos ir viendo cada trimestre cómo se van dando las cosas, e ir modificando el presupuesto de acuerdo a lo que vamos viendo. Eso es normal en una empresa privada. Pero en una empresa pública, pues la mayoría de presupuestos son anuales y hay un tipo de presupuesto que puede ser de más de un año, pero ya vamos a ver que son presupuestos de carácter extraordinario que no se dan tampoco de manera muy común o muy frecuente. Eso lo vamos a ver más adelantito aquí mismo. Entonces es un plan expresado en términos numéricos y valores monetarios que sirve para establecer de manera anticipada un nivel de actividad económica, ya sea de una entidad pública o privada, y que generalmente es para un periodo casi siempre de un año. Bien. Ahora, esa es la definición general de presupuesto, pero ¿qué es un presupuesto en términos gubernamentales? Vamos a ver en términos gubernamentales qué es un presupuesto. Desde el punto de vista gubernamental, el presupuesto es una herramienta legal
No perdamos de vista ese hecho de que es una herramienta legal porque se aprueba a través de una ley y que es una herramienta legal de planificación y control que utiliza el Estado, ¿verdad?, para poder establecer el financiamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos, que serían los gastos, así como las fuentes de donde se obtendrán los referidos financiamientos, es decir, los ingresos. A ver, desmenucemos un poquito la definición. Es una herramienta legal y explicamos por qué. Es de planificación y es de control. De hecho, a nivel general, el presupuesto es una herramienta de planificación, pero al ser una herramienta de planificación se convierte automáticamente en una herramienta de control, porque dentro del proceso administrativo la planeación está amarrada al control. Si usted termina un objetivo y dice, bueno, mi objetivo es vender 10.000 unidades de este producto en el año, ahí es el momento que usted hace el plan. Cuando termine el año, usted va a revisar las cifras. Bueno, ¿vendimos o no vendimos las 10.000 unidades? Mire, vendimos 8.000, no logramos vender las 10.000. Analicemos por qué, cuáles fueron las causas que generaron esa deficiencia y qué medidas vamos a tomar para el otro año para lograr la meta que nos propusimos. Ya sea rebajar la meta para lograrla o corregir para poder llegar a la meta que nos habíamos planteado. Entonces, eso ya es control. El control es cuando aquí no lo veamos el control desde el punto de vista de supervisión, no. El control desde el punto de vista del proceso administrativo es la etapa en la cual se comparan los planes con los resultados, se analiza las razones o las razones por las cuales no son iguales y se toman medidas para corregir en el futuro. Entonces, el presupuesto es una herramienta legal de planificación y control que utiliza el Estado primero para establecer el financiamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos, es decir, en qué queremos gastar el dinero. No es que yo como Estado, como gobierno, me voy a poner en una silla un día y voy a decir, hoy voy a gastar tanto en esto, tanto en aquello. No es así. La planificación del presupuesto se hace con base en necesidades, en primer lugar. Hay un plan de gobierno que debe existir. Todo gobierno debe tener un plan quinquenal, que se le llama así porque son 5 años. Lo que dura el gobierno, o sea, el ejecutivo, dura 5 años en el poder. Entonces, el gobierno que va entrando debe llevar un plan para los 5 años. ¿Qué esperamos lograr en el primer año? ¿Qué esperamos lograr en el segundo, en el tercero, cuarto y quinto? Y en la medida que tenemos claros los objetivos del plan quinquenal, podemos ir desglosando para cada año en qué vamos a invertir el dinero, tomando en cuenta que la mayor parte de los gastos del Estado ya están prácticamente, ya preexisten antes de que el gobierno llegue. Porque cuando un gobierno llega, aunque se hace despidos de gente, pero la mayor cantidad de empleados públicos son los mismos. Y a esos hay que pagarles salario. Las edificaciones que tienen, pues son las mismas. Probablemente construyan un par de cosas más o desalojen algunos locales, pero lo grueso de edificios son los mismos y hay que pagar rentas, hay que pagar reparaciones de esos edificios, tenemos una flota de vehículos que hay que comprarles gasolina, hay que mandar a repararlos, en fin, hay papelería que se consume normalmente y solo una pequeña parte del presupuesto va para cosas nuevas, realmente. Casi todo lo que va en el presupuesto ya viene del año pasado. De esa manera y tal como es la realidad nuestra en El Salvador, es bien difícil que un presupuesto anual le dé respuesta a cosas que no se han hecho en el pasado. A menos que haya un incremento sustancial de los ingresos que le permitan al Estado tener más fondos para poder invertir. Entonces, por eso es que el desgaste que tienen los gobiernos cuando ya llevan más de un año de existencia como gobierno es que la gente empieza a desencantarse, que es lo que está pasando ahorita. Que es normal en todos los gobiernos, que después de 3 años la gente empieza a decir, bueno, y aquello que dijeron allá, que iban a hacer aquí, que iban a hacer allá, y no lo han hecho. Entonces la gente empieza como a dudar un poco de lo que prometieron. Allá el gobierno deberá dar cuenta de por qué no se hicieron algunas cosas. Pero a lo que quiero llegar es que todos los gastos que se van a hacer deben hacerse con base en esa visión que tiene como gobierno para los 5 años, que es lo que se quiere lograr. Quiero mejorar la educación, quiero mejorar la salud. Entonces,
el presupuesto que voy haciendo todos los años debe ir respondiendo a esas metas grandotas que tengo para mis 5 años. Y eso se traduce al final en gasto público. ¿Ah? Hay que pagar bienes y servicios, hay que contratar personas, hay que darle mantenimiento a los edificios, hay que comprar vehículos, en fin, todo eso va a ir dentro del presupuesto. O sea, el gasto como tal no es que porque yo digo que va a gastar, sino que todo obedece a una meta que yo me he propuesto. Pero, así como se van a establecer gastos, luego viene la parte más dura, que es establecer las fuentes de dónde se va a obtener esos financiamientos, de dónde vamos a, ya me vale una mala palabra, de dónde vamos a sacar nosotros la plata para cubrir o financiar esos gastos. Y ahí es donde está el coyol, como decía mi abuelo, porque los ingresos que naturalmente el Estado maneja son los que provienen más que todo de la aplicación de las leyes tributarias. Entonces, todo ese conjunto de impuestos, tasas y contribuciones especiales que el Estado recibe todos los años es prácticamente de donde debe salir la mayor parte de los gastos que se van a hacer. Eso es el ideal. Por ejemplo, en nuestro país, y vamos a hablar de esos impuestos cuando veamos la estructura del presupuesto, dentro de los ingresos corrientes, como se les llama, tenemos los impuestos tributarios, y dentro de los impuestos tributarios, pues el ingreso más fuerte es el IVA. El IVA cubre más del 50% de la recaudación total del Estado. O sea, de cada dólar que se recauda en cuestiones tributarias, casi 60 centavos me atrevería a decir, no tengo el saldo, el dato actualizado del año 2021, pero anda entre el 60 a 65% de IVA. La renta anda entre el 20 y el 25% de la recaudación total, y el último 10%, la colita del 10%, anda por todo lo demás, incluyendo contribuciones especiales. Por eso ahorita que estamos hablando del problema de Ucrania y Rusia, que ha generado que los combustibles se disparen y que se van a seguir disparando, y que yo siento, y así, no sé si me equivoque, ¿no? Hoy es 9 de marzo. Muchos analistas dicen que va a llegar a $5. Yo no pienso que va a llegar a 5, va a pasar de 5. O sea, el galón de combustible va a subir más allá de $5 según como yo lo veo. ¿Por qué? Porque el flujo de petróleo que viene de esa región, de Rusia y Ucrania, en este momento, por ejemplo, Estados Unidos ha prohibido la importación de combustible ruso. Al no haber combustible ruso, entonces ya el gobierno de Biden ya fue a hablar hasta con el dictador de Maduro para pedirle ahí que le den, ¿verdad?, que le vendan petróleo a Estados Unidos. Hay gente que dice, ¿por qué Estados Unidos compra petróleo si ellos son productores y son exportadores de petróleo? Les parece ilógico, ¿verdad?, que ellos venden petróleo a otros países y también compran petróleo a otros países. Pero ahí hay una dinámica comercial, que el combustible no es de la misma calidad. Bueno, hay una serie de variables que hacen que Estados Unidos venda y compra combustible al mismo tiempo. Hay gente también que todo lo ve bien sencillo y dicen, es que Ucrania está a 12.000 kilómetros de Centroamérica, entonces ¿cómo nos va a afectar? O sea, es una visión tonta de la realidad. Espero que ustedes no manejen ese tipo de análisis de que porque están al otro lado del mundo no nos va a afectar. El virus del COVID surgió en China y mira cuánta matazón hizo aquí. O sea, y estaba a más de 12.000 kilómetros de distancia, casi toda la vuelta de la Tierra para llegar hasta China. Y ya vimos las consecuencias. Y eso que son cuestiones que la gente tiene que moverse físicamente para contagiar. Y la economía no necesita que la gente se mueva. Se mueven los productos, pero el dinero se mueve hasta electrónicamente. Entonces, todo ese problema de la guerra de Rusia y Ucrania nos va a afectar no solo a nosotros como economías individuales, sino también al gobierno. Porque probablemente el nivel de actividad económica se reduzca debido a la alza de los combustibles. Mucha gente va a empezar a guardar sus vehículos. El costo del transporte va a subir, ¿verdad?
el señor que lleva la verdura a las diferentes ciudades va a gastar más y por lo tanto la verdura de hecho ya está más cara. Entonces, esto es una cadenita, es como un efecto dominó, le llaman algunos. Es decir, le pega usted la primera ficha y todas las demás fichas se van cayendo una por una. Entonces, hay que analizar la economía, jóvenes, pero para eso hay que tener información. Ese es otro problema. Mucha gente ahí en las redes sociales, que a mí me dicen que yo tengo red social de viejito porque dicen que el Facebook ya es una red social que usan más que todo personas mayores de 40 años. Entonces, ni modo, yo ya tengo 52. Pero en todas las redes usted va a encontrar de todo. Y hay gente que hace sus análisis de manera muy simplista y para poder hacer un análisis uno debe conocer y para conocer hay que leer y hay que buscar varias fuentes, no se vaya solo por una, que porque lo dijo el diario El Salvador o porque lo dijo el diario de hoy o porque lo dijo la prensa o porque lo dijo CNN, no necesariamente es verdad. Ellos manipulan, todos los medios de comunicación manipulan la información de acuerdo a los intereses que ellos tienen como medio. Eso es una realidad. No existe ningún medio de comunicación que le diga la verdad en un 100%. Mentira. Así que no se crea de todo lo que ve ni de todo lo que escucha. Ahora, tipos de presupuesto. Ya estamos en el ámbito gubernamental, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con presupuesto de la empresa privada. Básicamente existen tres tipos de presupuesto. Básicamente. Que son presupuesto ordinario, extraordinarios y especiales. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Repito, tres tipos de presupuestos: ordinarios, extraordinarios y especiales. ¿Cuál es el presupuesto llamado ordinario? Es el presupuesto normal que se aprueba todos los años y que servirá de base para el funcionamiento de todas las dependencias del Estado, tanto del órgano ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces, todo el presupuesto de funcionamiento normal que el Estado realiza cada año y que se le llama ordinario por la misma razón. O sea, es el presupuesto normal, ordinario. Y que más que todo tiene que ver con funcionamiento, aunque sí puede haber una parte de inversión en el presupuesto ordinario. O sea, cuando hablamos de inversión es construir una escuela, o sea, porque el funcionamiento es pago de salarios, compra de papelería, etcétera, que es lo normal que se hace en todos los gobiernos, ¿verdad? Lo que se gasta normalmente para que funcione. Que a veces si hacemos cuenta, pues siento yo que se gasta demasiado. El Estado podría ser más pequeño, podría reducirse en cuanto a la cantidad de empleados. Claro, pero si se hace eso, empiezan a saltar los sindicatos, que hay despidos injustificados. O sea, es como le digo, todo está relacionado. Si usted jala una pita por allá, ni siquiera se da cuenta quién le está jalando la cobija. Porque es un entramado, es como una red de cosas que si movemos un hilito no sabemos ni a dónde podemos afectar. Y el problema de un gobierno es tratar de gobernar para todo el mundo, y eso es bien difícil. Porque cuando usted beneficia a alguien, generalmente va a haber otro que va a ser afectado, o va a haber otro que aunque no se vea afectado directamente, pero va a decir, bueno, si a qué le ayudas, tenés que ayudarme. Entonces es ahí donde el gobierno debe hacer prioridades y decir, bueno, qué es lo que más nos interesa desarrollar. Aunque se enojen, pues, pero también tener claro a qué vamos a fomentar, a qué le vamos a apostar y realmente invertir en esa área que queremos. Por ejemplo, si el gobierno dice, bueno, nuestra apuesta es el turismo, como lo ha dicho este gobierno, que dicen que el turismo, que el Sur City, que la verdad nadie sabe qué es Sur City realmente, porque lo más, el Sur City es la playa del Tunco, el Sonte, todas las playas donde hay surf, pero que según dicen, yo no he ido, tengo años de no ir por esa zona de la playa, que dicen pues que no hay nada pues, o sea, los mismos pueblos de siempre.
Pero eso es lo que dicen, yo a mí no me consta. Entonces el presupuesto ordinario es el presupuesto normal, ¿verdad? Como cuando usted hace su presupuesto en la casa, pago de recibos, compra de comida, ese es el presupuesto normal. Ahora, el presupuesto extraordinario es un presupuesto que se aprueba en dos situaciones, que no necesariamente se van a dar las dos situaciones, sino que con una de las dos que se dé ya existe un presupuesto extraordinario. Literal A, primera situación, eventos no previstos en el presupuesto ordinario y que requieren fondos adicionales como por ejemplo la actual pandemia. Es el ejemplo más claro de presupuesto extraordinario. Cuando se aprobó el presupuesto 2020, que se hizo en el 2019 el presupuesto, nadie podría prever, porque si bien es cierto, la pandemia, o sea, ya existía la enfermedad desde noviembre en China, pero nadie podía prever que se iba a hacer a nivel mundial y todo el relajo que generó. Entonces, al presupuesto ordinario hay que agregarle partidas extraordinarias para poder cubrir la compra de medicinas, adecuación del Hospital El Salvador, la compra de vacunas, pruebas PCR, todo lo que se ha invertido a nivel de salud está dentro de un presupuesto extraordinario. Lo mismo se daría, por ejemplo, si hay una inundación, como se dio con el huracán Cristóbal, no es como se llamaba ese huracán, y hubo otro nombre de mujer, que no me recuerdo ahorita cómo se llamaba, que generaron inundaciones, entonces también ahí hay que meterle más plata. Pero para se dan este tipo de eventos naturales como terremotos, inundaciones, sequías, la Asamblea Legislativa, hay que aclararlo, tiene que hacer una declaratoria que se llama Declaratoria de Calamidad Pública, así se le llama. No es solo que la Asamblea dice, uy, estamos en calamidad, no, es un hecho legal que si no se da, no se pueden usar fondos en presupuesto extraordinario en este caso. Tendría que haber una declaratoria de calamidad pública de emergencia para que el gobierno tenga derecho a usar fondos extras para cubrir esas necesidades. Entonces, de hecho, se dio en su momento, la Asamblea decretó estado de calamidad pública y eso permitió uso de recursos extraordinarios. Pero hay otra situación donde se usan presupuestos extraordinarios, que es cuando existen proyectos cuya ejecución excede un periodo fiscal y por lo tanto requieren financiamiento procedente de más de un año. Por ejemplo, hay obras que no se pueden hacer en un solo año fiscal. Por ejemplo, la longitudinal del norte, no sé, no tengo el dato de cuánto tardaron, pero esa se construyó a lo largo de varios años, ¿verdad? Por tramos, ¿verdad? Porque según tengo entendido, pues cubre desde Metapán, Santa Rosa, Guachipilín, que le llaman, hasta el desvío de Guarjila creo que se llama, allá por Cabañas. Y pasa eh, por Chalatenango, ¿no? Hay un bypass ahí. Ya no hay necesidad de meterse a Chalate para ir a otros lugares, más al oriente, ya se puede ir uno por fuera. No sé cómo estará ahorita. Yo tuve la oportunidad de ir cuando estaban arreglando la entrada de Chalatenango, pues me fui a dar una gran perdida por una calle, Las Sierpes que le dicen, que me metí por aquí, me metí por allá, al final tuve que regresar. No logré llegar al lugar donde yo iba porque estaban reparando. Bueno, ya me recordé, me metí por un callejoncito y fui a dar donde estaba tapado, ¿verdad? Que es donde está el inicio de la cuesta para subir a Chalate. Hoy no sé cómo estará, pero ese es un presupuesto extraordinario porque es una obra que dura más de un año, o sea, 2, 3, entonces se vuelve extraordinario. Y se puede aprobar por partes, ¿verdad? Todo lo que se va a gastar en un año, más lo que luego se presupuesta lo que se va a gastar en el siguiente año y así se va sucesivamente hasta que se complete el proyecto. Ahora, los presupuestos especiales son aquellos correspondientes a entidades descentralizadas o autónomas, las cuales los elaboran con base en sus propios ingresos. Fíjense que las autónomas, que por ahí mencionaron algunas ustedes en su exposición, ahí menciono algunos ejemplos, CEL, CEPA,
son instituciones que generalmente manejan sus propios ingresos. No quiere decir que el Estado como tal no les proporcione dinero. En algún momento les puede dar alguna subvención, que así como se le llama una transferencia corriente o de capital que el Estado les dé a ellos para poder ayudarles, ¿no? Pero la mayor parte de los ingresos de estas instituciones tienen que ser generados de manera autónoma, porque si no, dejarían de llamarse autónomos. Por ejemplo, ¿qué hace CEL? CEL lo que hace es generar energía a través de las plantas hidroeléctricas o las geotérmicas, que son otro tipo de energía generada a través de vapor. Allá en Aguachapán, por ejemplo, hay un lugar que se llaman los Ausoles, donde usted va a encontrar esas. Los Ausoles son lo que le llaman los gringos los geysers, que son como una especie de salidas de vapor de la tierra. Sale agua muy caliente y esa energía calórica se transforma en energía eléctrica. Eso es la energía geotérmica. Entonces, toda esa energía que se genera se la vende a las distribuidoras. Llámese CAES, del Sur, todas las empresas distribuidoras de energía que tenemos en el país, que son empresas privadas, ¿verdad? Antes eran públicas, hoy son privadas y que se encargan de venderla a nosotros. Entonces, CEL genera sus ingresos a través de esa venta de energía que hace. O sea, CEL genera y las distribuidoras, como su nombre lo indica, distribuyen esa energía. Entonces, CEL hace su propio presupuesto basando en sus proyecciones. O sea, las proyecciones que CEL tiene de cuánta energía va a vender, eso genera un ingreso y de ahí empiezan a planificar todos los gastos que van a hacer, tanto para generar la energía como para funcionar como institución. Ese presupuesto de CEL es un presupuesto especial que luego se va a amarrar con los demás presupuestos, ¿no? Para generar lo que se llama el presupuesto general de la nación, que es la suma de todos los presupuestos. El ordinario, extraordinarios, solamente la partecita que le corresponde a cada año, y los presupuestos especiales de estas empresas gubernamentales. Y eso, la suma de todo eso es el presupuesto general de la nación, que generalmente es un documento bastante voluminoso. Es lo que se conoce como un mamotreto. Un mamotreto, por ejemplo, un libro grandote, se le llama mamotreto. Es un mamotreto. Entonces, el presupuesto general es un mamotreto que puede tener, pues, puede llegar a tener hasta 1000 páginas. ¿Verdad? Dependerá del detalle que se presente ahí. Por eso que nosotros acá no vamos a ver el presupuesto en toda su dimensión, sino que lo que vamos a hacer es ver el presupuesto, el sumario del presupuesto, es decir, el resumen del presupuesto, no el presupuesto en todo su detalle. Ahora, ¿cómo está estructurado el presupuesto? Esto es bien importante porque vamos a hablar de la estructura ahorita, estructura económica, porque hay dos enfoques de cómo el presupuesto se estructura. Quiero aclarar eso. El enfoque económico, que es el que más nos interesa a nosotros, porque es el que va amarrado a lo contable, y el enfoque por áreas de gestión, que lo vamos a ver hoy mismo también, cómo están estructuradas esas áreas de gestión y qué relación tienen con el presupuesto, la clasificación económica del presupuesto. Entonces vamos a hablar de la estructura económica. Y básicamente el presupuesto tiene dos grandes apartados, que son el ingreso, los ingresos y los gastos. Entonces lo que se hace en el presupuesto es que a los ingresos le restamos los gastos. De esta resta o esta diferencia que se hace entre los ingresos y los gastos, surgen tres opciones. Pueden darse tres situaciones, que son: la primera es que los ingresos sean iguales a los gastos, que eso casi nunca se da. Que dijera, por ejemplo, que el Estado va a recibir ingresos por 5.000 millones de dólares y que va a gastar exactamente 5.000 millones de dólares. Eso es bien difícil que se dé. Aún en la empresa privada no se generan presupuestos equilibrados. Si se da este fenómeno, estamos hablando de un equilibrio fiscal, que es que el Estado gasta exactamente lo que recibe.
que este equilibrio se logra de manera artificial, ya vamos a ver, ya lo he mencionado yo antes, porque los gobiernos dicen, no, es que mi presupuesto es equilibrado, ¿no? Claro, ahí cuadra, ¿no? Ingresos 1.000 millones, gastos 1.000 millones, pero el problema que no dicen es que dentro de los ingresos que se presupuestan va el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento no puede ser parte de un equilibrio fiscal real. Es un equilibrio matemático, pero estamos diciendo de que parte del presupuesto se va a financiar con deuda. El equilibrio real, fiscal real, sería que con los ingresos normales del Estado, sin deuda, lográramos cubrir la totalidad de los gastos normales del Estado. Eso sería un equilibrio fiscal real. No el equilibrio aritmético que hacemos metiéndole más deuda al presupuesto. Habría que ver qué parte de los gastos se financia con ingresos propios y qué parte se financia con de endeudamiento. Por ejemplo, si nosotros vemos de que el 80% del presupuesto se cubre con ingresos propios, pues tenemos una dependencia de un 20% de los ingresos para financiar gastos. Pero si el porcentaje de endeudamiento sube, podemos ir bajando de ese 80% y llegar al 70, al 60, que no sería muy saludable. Es decir, que el Estado se estuviera financiando con deuda más que con ingresos propios. Luego vienen dos situaciones que en nuestro país, una de ellas es la que normalmente se da, la otra no. Que los ingresos sean mayores a los gastos. Esa situación en nuestro país creo que nunca se ha dado. Y países que tienen esta situación o que la han tenido en algún momento de su historia son muy contados. Por ejemplo, Japón tuvo esta situación en décadas anteriores, sobre todo el siglo pasado, donde los ingresos eran mayores a los gastos. O sea, en Japón se gastaba menos dinero del que recibía el Estado. Entonces había un ahorro fiscal, había un ahorro estatal que le permitía tener reservas al Estado de Japón para cualquier presupuesto extraordinario que se diera. Es decir, de hecho Japón ha tenido fenómenos naturales y no muy naturales. Ha tenido tsunamis, ¿verdad? En el año 2011 hubo un tsunami que arrasó parte de ciertas ciudades japonesas. No me recuerdo si era Fukushima o algo así se llamaba la ciudad. Tuvieron otro problema de un reactor nuclear que estalló y que contaminó parte de ciertas zonas de Japón también. Entonces, si se tiene ese colchón, al haber estas calamidades, pues se tiene dinero para poder cubrirlas, sin necesidad de recurrir a un financiamiento externo. Y lo que más se da en la mayoría de países, y el nuestro no es la excepción, es que los ingresos sean menores a los gastos, con lo cual nos genera un déficit fiscal. Yo creo que usted ha oído mucho o ha visto en redes sociales esta palabra, déficit fiscal, que no es más que cuando el Estado gasta más de lo que recibe y por lo tanto debe endeudarse. El déficit fiscal es sinónimo de deuda estatal. Si hay déficit, la única manera de cubrir todos los gastos es a través de deuda. Entonces, en nuestro país, según dijo el ministro de Hacienda, que a veces no le cuadran los números al hombre ahí, primero dijo que eran 800 millones de déficit, hoy dice que solo son 400 porque hay 1.000 millones que se van a sacar de no sé dónde. Bueno, ha hecho una gran mezcolanza de cosas ahí que al final pues no se entiende si el hombre dice la verdad o no. Yo la verdad dudo mucho de la palabra del ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque ha mentido mucho. O sea, ha dicho cosas que después, si usted ve una trayectoria de todo lo que el ministro Zelaya ha dicho sobre las finanzas públicas desde que tomó las riendas, allá por finales del año 2019, porque antes de él había otro ministro, ¿verdad? Y que renunció porque no sé qué desaveniencia tuvo con el presidente, renunció, y entonces el viceministro de Hacienda fue el que asumió el cargo, que es este señor Zelaya. Y entonces yo lo he venido controlando desde esa época que empezó y dijo una cosa, luego dijo otra. Entonces, cuando una persona miente y usted descubre la mentira, yo creo que todos me van a dar la razón lo que voy a decir. Cuando una persona miente una vez, miente otra vez, luego aunque diga la verdad, usted ya no le cree.
O sea, le pasa lo del pastorcito mentiroso, que es un cuento muy famoso. El pastorcito mentiroso era un pastor que le gustaba hacer bromas. Entonces, cuando estaba en el campo con las ovejas, a veces gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces toda la gente del pueblo salía a ayudarle. Y cuando la gente llegaba, no había lobo, no había tal lobo. Y entonces el pastorcito, cuando veía a la gente bien asustada, se ponía a reír. Le decía, me los vacilé, vea, no había lobo. Y así lo hizo varias veces. De tal suerte que la gente le perdió la confianza. Y entonces, en un momento dado, sí llegó el lobo, se comió las ovejas. Y cuando el pastorcito empezó a pedir auxilio, la gente dijo, no, este es bien bromista, va a hacer lo mismo de siempre. ¿Para qué vamos a ir a buscarlo? Más que nos vamos a ir a cansar corriendo y ni va a haber nada. Al final él terminó perdiendo porque perdió sus ovejas. No sé si se comen al pastorcito, pero la cuestión es que es cuestión de credibilidad. Por eso es que cuando usted, y lo digo por experiencia, porque yo a veces, sí, todos mentimos, pero hay cosas con las que uno no debe mentir, y yo he mentido a veces. Yo soy honesto y por eso las consecuencias se dan de lo que uno hace. Entonces trate de mantener su palabra. Si usted le va a decir a alguien que a las 5 de la tarde lo va a esperar ahí en el centro de Chalate, haga todo lo que pueda para llegar a la hora que le ha dicho. Pero hay gente que llega tarde y hay gente que ni siquiera llega y cuando le llaman ni siquiera se acordaba. Y de veras nos íbamos a ver a las 5. Disculpe, se me olvidó, yo aquí estoy en San Salvador. O sea, eso da cólera porque las personas tienen su tiempo y hay que respetar el tiempo de los demás. Esa es otra cosa. Usted no puede disponer del tiempo de las demás personas. Tiene que respetar. No va a decir, no, si este no hace nada, para todo el día acostado. Entonces, no, pero es su tiempo. Independientemente que lo destine para lo que él quiera o lo que ella quiera, usted tiene que respetarle su tiempo. Entonces, tenga palabra, ¿verdad? Si usted va a prometer algo, cúmplalo. Y si usted siente que no va a poder cumplirlo, también dígalo. Mire, yo les prometí esto, pero vi que viéndolo bien no, ¿verdad? Porque mire, hasta con los hijos ocurre que uno les promete que les va a comprar algo. Si pasas el grado, te voy a comprar la bicicleta. Pasó hasta con 10 el pobre bicho. Y a la hora de la bicicleta, fíjate que no pude, te voy a traer aunque sea un triciclo. No, hombre, o sea, hay que ser, no hay que mentir. Entonces este ministro ha mentido mucho. Entonces, para mí, yo no le creo ni el bendito, ¿no? Es más, a veces cuando él habla en las entrevistas televisivas, habla de una manera burlona, como que, bueno, lo que hizo con las alcaldías el año antepasado, no, el año pasado, bueno, desde el antepasado, no se les transfirió el FODES como una estrategia electoral. Y que a mí no me venga con otro cuento de que por la pandemia no les pudieron dar el FODES. No lo dio porque sabía, es cierto, los alcaldes gastan el pisto en propaganda, pues sí, pero independientemente de eso, la obligación legal de él por ley, porque el FODES es ley, era transferirles el 10% de los ingresos corrientes, porque así dice la ley. No, que lo van a usar, eso no importa. Es como que un patrono no le quiera dar el salario a un trabajador porque se lo va a ir a chupar. Esa es decisión de él, pero si el trabajador ha hecho su labor, hay que pagarle. ¿Que para qué va a usar el dinero? Eso ya es problema de él. Entonces, lo mismo ocurrió con los alcaldes. Entonces, esas estrategias no son justas porque muchos alcaldes estaban prácticamente, no hicieron ningún tipo de obras en el 2021 porque no tenían el dinero del FODES. ¿Que se lo hubieran robado algunos? Sí, pero no todos. Y como repito, no es por eso que se les iba a transferir el dinero, sino porque la ley así lo obliga. Bueno, ¿cómo están compuestos los ingresos? Aquí vamos a hacer una visión general. Fíjense que yo tenía una presentación que se me ha perdido, la verdad no sé dónde la tengo, pero que no va a ser necesaria este día, ¿verdad? Creo que con lo que tenemos vamos a lograr concluir, pero sí voy a tener que rearmarla porque aquí tengo en forma muy general cómo están compuestos los ingresos del Estado. Los ingresos, y esto es bien importante que usted lo maneje, los ingresos del Estado están compuestos en 4 grandes áreas.
Cuando yo le pregunté cuáles son las 4 grandes áreas en las cuales se subdividen los ingresos del Estado en El Salvador, porque en otros países puede ser diferente. Entonces usted me va a decir, mire, licenciado, los ingresos del Estado son 4 áreas que son ingresos corrientes, ingresos de capital, endeudamiento público e ingresos por contribuciones especiales. Ingresos corrientes, ingresos de capital, endeudamiento público y los ingresos por contribuciones especiales. De estos, obviamente, los más fuertes deberían ser los ingresos corrientes, porque ahí está la parte tributaria. Vamos a ver cómo se subdivide cada área, ¿no? Porque cada una de estas áreas se subdivide en otros elementos más concretos, más pequeños. Los ingresos corrientes son los más fuertes. Ahí están la recaudación de impuestos, que es lo más poderoso. Los ingresos de capital generalmente son menos, tienen que ver con otro tipo de cosas que vamos a explicar después. El endeudamiento público, que obviamente es lo que viene de la tanto deuda interna como externa, porque el Estado no solo le debe a otros países, sino que también le debe a los bancos nacionales, también le prestan dinero. Y los ingresos por contribuciones especiales, que son aquellos que tienen que ver con esas contribuciones y que no se pueden usar para nada más que no sean para lo que fueron creadas esas contribuciones especiales. Ejemplos de estas contribuciones especiales son el FOVIAL, por ejemplo, que es el Fondo de Mejoramiento Vial, que cuando usted va por la carretera ve unos rótulos anaranjados. ¿verdad? Cuando son anaranjados los rótulos, entonces es el FOVIAL que está trabajando. Ellos se encargan de reparar calles, ciertas calles, no todas, y de darle mantenimiento a las zonas verdes que están alrededor de la vía, es decir, chapodan, cortan ramas de árboles que tapan las señales de tránsito. Ahí lo va a ver trabajando usted casi todo el tiempo en la zona de las carreteras de Chalatenango, por ejemplo, ahí va a ver esos rótulos anaranjados, porque si son amarillos, entonces son del MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Eso es otro pisto. Aunque el MOP está integrado al FOVIAL, pero no es lo mismo. Entonces, se pagan 20 centavos por galón de combustible, independientemente si es gasolina regular, especial o es diésel. Son 20 centavos por galón que se pagan para poder financiar el FOVIAL. El COTRANS, que es una contribución de estabilización de las tarifas de transporte que se creó allá por el año 2008 cuando hubo una subida de precios de combustible. Entonces, como el presidente era, bueno, hoy es inquilino de allá de Mariona, el señor Saca, él tuvo a bien la iniciativa de decir, bueno, como no queremos que los transportistas le suban al pasaje, entonces vamos a crear este fondo Cotrans para que cada automovilista pague 10 centavos por cada galón de combustible y con esos 10 centavos se le va a pagar un subsidio a los transportistas para que no le suban el pasaje. 200 por microbús, 400 mensuales por bus. Ese es el Cotrans. Entonces, todos esos 10 centavos que se recaudan tienen que servir exclusivamente para eso. Y así tenemos otras como Corsatur, que es Corporación Salvadoreña de Turismo, que es otra que se pagan en los hoteles cuando viene un extranjero y se queda en un hotelito, ahí le cobran un porcentaje para el Corsatur. También tenemos la contribución especial sobre tabaco, alcohol, tabaco y armas. O sea, cada vez que uno va a comprar una botella de guaro al súper o a la cantina, ahí va una contribución especial, mal llamada impuestos, no son impuestos, son contribuciones especiales. Y cuando usted va a comprar una cajetilla de cigarros, ahí le cobran un porcentaje dependiendo de la marca y el precio del cigarro. Y cuando usted va a registrar un arma, hay un registro especial de armas, también le cobran una contribución especial. Parte de ese dinero, no todo, porque no es todo, va para financiar el FOSalud.
Es decir, ese programa que existe para que usted pueda ir a pasar consulta a la unidad de salud, a que sea a las 12 de la noche, una emergencia, usted puede ir a reforzar. Entonces, todas esas son contribuciones especiales y hay otras más. Yo les mencionaba de que uno de los pecados grandísimos que lleva el FMLN es precisamente haber creado contribuciones y más contribuciones, más contribuciones. De las que ya habían, le agregaron mínimo unas 4 o 5 contribuciones. Más de las que me acuerdo, la contribución por la telefonía, que aquella se acuerda cuando íbamos a cargar la tarjeta y nos cobraban de $1, nos cobraban unos 5. Esos 5 centavos es la contribución sobre la telefonía, que era para la seguridad pública. Luego se metieron aquello de las operaciones bancarias, que por cada transacción financiera había que pagar un porcentaje. Y así crearon otras más que lo que hicieron fue encarecer el costo de la vida, porque entre más caro uno paga por una recarga o por una transacción financiera que uno hace en el banco, pues obviamente eso le reduce la capacidad para comprar comida y otras cosas que uno necesita. Entonces el FMLN es pecado mortal porque el FMLN está, yo creo que no está herido de muerte, está muerto. El FMLN ni Arena no van a desaparecer, al menos en el corto plazo. Esos partidos van a durar más tiempo. Caso concreto, el PDC y el PCN. Estos partidos fueron grandes. El PCN fue grande en los 70 y el PDC fue grande en los 80. ¿Y ahora quiénes son? Un diputado, 2 diputados. Y así le va a pasar a Arena y así le va a pasar al frente. Van a llegar allá por el 2050 y todavía probablemente haya gente que vote por ellos. Ahora bien, esos son los ingresos. Aquí lo estamos viendo de manera general. Luego vamos a desglosar un poquito más. Los gastos. Los gastos tienen una clasificación parecida. Fíjense bien. Hay ingresos corrientes, también hay gastos corrientes. Los gastos corrientes son los gastos normales de funcionamiento del Estado. Y lo más grueso en los gastos corrientes son los salarios, las remuneraciones. Eso es lo que se come casi todo el presupuesto. Ese es otro problema, que el Estado tiene demasiada gente. Y qué bien que esas personas fueran necesarias para el funcionamiento del Estado, pero mucha gente no hace nada y le pagan su salario por hacer nada, por aquella visión keynesiana que se tiene de la economía. La visión keynesiana, que creo que en algún punto se las mencioné, y si no, pues aquí se las vuelvo a recordar. John Maynard Keynes fue un economista muy famoso, que en los años 30, cuando se dio la Gran Depresión en Estados Unidos, que cayó la bolsa, parecido a lo que está pasando ahorita, hubo desempleo, hubo quiebra de empresas. Entonces Keynes le propuso al Estado, mire, para paliar un poco el problema, no para solucionarlo, sino para medio aliviar la situación, le propuso al gobierno de Estados Unidos contratar gente como gobierno. No, vamos a contratar gente, las vamos a meter a las oficinas, aunque no hagan nada. Lo importante es que con eso justificamos pagarles un sueldo. Y con ese salario estas personas van a ir a la tienda, van a ir a la gasolinera, van a ir al supermercado, van a ir al cine, van a ir a todos los lugares, van a gastar. Eso va a hacer que la economía se levante, porque al haber consumo hay producción y resolvemos por lo menos el problema que estamos viviendo, ¿no? Porque había una gran baja económica en Estados Unidos y en el mundo. La Gran Depresión se le llama, por ahí usted puede leer sobre eso, la crisis de los años 30, que afectó a El Salvador igual que afectó a todos los países del mundo. Pero, es decir, la visión keynesiana significa, bueno, hay que contratar a la gente como empleado público, pagarle un sueldo para que gaste, mientras la economía se recupera. El problema aquí es que el gobierno de El Salvador ha hecho eso siempre. Estemos en buenas o en malas, siempre hay un montón de empleados públicos. Entonces, todo eso hace que el gasto corriente se vuelva una carga para el Estado. Porque si ahorita decimos, bueno, vamos a reducir personal en el Estado, bueno, en primer lugar, esa medida no sería muy bien vista por la gente. Ah, qué pobrecito, que cómo están despidiendo a gente. Bueno. Segundo, si usted echa ese montón de gente
la empresa privada no tiene la capacidad para absorber a esa gente. Es decir, no es que va a dejar de trabajar en el Ministerio de Agricultura y ver a trabajar a una empresa privada. Entonces, esa gente quedaría desempleada y agudizaría más el problema económico del país. Entonces, para no meterle en problemas, los gobiernos tratan de mantener el montón de gente ahí aunque no hagan nada, con una visión keynesiana de la economía. Bueno, y la otro renglón más fuerte en gastos corrientes son los bienes y servicios, es decir, compra de papel, compra de llantas, combustibles, cemento, todo lo que el Estado compra para poder funcionar. Los gastos de capital tienen que ver más con inversión y las aplicaciones financieras, que es el componente que corresponde al endeudamiento, pero aquí hablamos de pagar, ¿verdad? De la parte que el Estado destina para pagar la deuda, pagar parte de la deuda a través de las aplicaciones financieras. Es decir, así como recibe dinero de endeudamiento, así hay que pagarlo en algún momento. Los gastos de contribuciones especiales, que son los gastos que tienen exclusivamente que ver con los ingresos, ¿verdad? Lo que les explicaba ya. Si se van a pagar 20 centavos de fovial, entonces esos 20 centavos deben servir ¿para qué? Para financiar el fovial y que el fovial contrate obreros, compre asfalto, compre grava y todos los materiales necesarios para darle mantenimiento a las calles. Y el costo previsional, que es todas las pensiones que el Estado paga, porque no todas las pensiones las pagan las AFPs públicas y privadas, sino que hay cierta parte de la población que no le pagan la pensión a estas instituciones, entonces el Ministerio de Hacienda el que debe que pagar ese costo previsional, que también está creciendo y que hace presión sobre el equilibrio de las finanzas en El Salvador. Es decir, a mayor costo previsional, también hay más dinero gastado y por lo tanto hay menos disponibilidad para gastarlo en otras cosas. Entonces, si comparamos a El Salvador con una casa, es una casa donde muy pocos trabajan y todos comen. Así como que, no sé, si alguno de ustedes está en una situación donde digamos que viven 6 personas y solo uno trabaja, pero todos comen. Entonces, solo uno genera ingresos, pero todos generan gastos. Y no solo comen, sino que aparte quieren ir a pasear. Hay que comprarles ropa, si son hijos, hay que comprarles zapatos. Hay que pagarles la colegiatura de la universidad, pero solo el papá trabaja. Entonces, así está El Salvador, es un hogar donde solo uno trabaja y todos comen, y por lo tanto la presión que se va dando con este déficit fiscal hace que el endeudamiento vaya creciendo y estemos llegando ya a niveles de 85-90% del Producto Interno Bruto, según el último dato publicado que tiene de endeudamiento El Salvador. Y no justifica que digamos, si los otros también hicieron lo mismo. Eso no es justificación. Porque si los otros lo hicieron, entonces lo correcto es que nosotros somos diferentes, entonces no lo vamos a hacer. Pero ahí es cuestión de prioridades, ¿no? Y terminamos y vamos a hacer el receso.